Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Nos deleitamos de estar aquí en Radio Jiré para llevarle un mensaje, una palabra y alabanzas de cambio y transformación para la vida de cada radio oyente de este programa, La Palabra de la Cruz. Le habla su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Yudí Gutiérrez. La gloria y la honra sean para nuestro Padre Celestial. Dios está con ustedes y también conmigo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final, dice su palabra. Así que el Señor nos invita, y una invitación muy oportuna es para la gran boda y la gran cena que está preparada para todo aquel que le ha recibido y tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Usted, amado amigo, si no ha recibido a Jesucristo, es momento de acercarse en esta hermosa mañana. Le pido a usted de que invoque el nombre del Señor donde se encuentre y haga arrepentimiento y se acerque al Señor. Así que nosotros, una vez que estamos en el camino, tenemos que poner esa mano en el arado, pero no voltear a ver hacia atrás. La bendición, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a leer la porción bíblica y vamos a ir al capítulo 31 del libro de Salmos. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. A resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad fortificada, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú
Oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos nosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, tú has sido fiel, tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Eres el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, ese Padre que nos ama, que extiende sus manos, que nos levanta, que nos restaura, que pone aliento y fuerza al que está cansado, al que está batido, al que se siente atribulado. Ahí el Señor pone fuerzas nuevas como las águilas. Oh, aleluya, que levantarán alas y se remontarán a las alturas, porque hay un Dios de poder, pero también tú eres el que pone las fuerzas como el búfalo, Señor, manifestando tu gloria y tu poder, diciéndole al débil, fuerte soy. Entonces, Señor, que en medio de la debilidad nos fortaleces y te glorificas, dándonos cada día más, Señor amado, a conocer que tú eres el Dios, el invisible, el que todo lo puede, y tu palabra dice que aquel hombre se sostuvo como viendo al invisible. En tu palabra, Señor, podemos confiar y poner nuestros ojos, oh Dios mío, en este autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que llena nuestras vidas de discernimiento, de tu presencia, de tu unción. Úngenos hasta que esté rebosando esta copa. Úngenos hasta que nuestro corazón, Señor amado, rebose de ese gozo, de esta alegría, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Miremos de que tú estás trabajando, Señor, que levantas manos caídas, Señor, y las levantas para declarar victoria en la vida de cada creyente. Aquel que cree, Señor, una respuesta divina sobre la oración que ha tenido, un milagro divino sobre lo que él está pidiendo en oración. Oramos, Padre, para que tus ojos puedan ser abiertos y pueda ver por la fe lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Ministra nuestras vidas. Quédate en nuestros corazones. Oramos por los que han de ser salvos. Oramos para que reciban sanidad, para que reciban liberación, para que ellos puedan salir de la esclavitud del pecado. Rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras generacionales, maldiciones, Señor amado. Ahí tu palabra sea sembrada en el corazón de cada amigo oyente, Señor. Dice aquellos que van en los medios de transporte, en el taxi, en la ruta, en el bus. La gloria tuya sea sobre estos lugares, llevando con bien a todos aquellos que trabajan en esas motos, Señor amado, y van largo a hacer tus labores de trabajo. Aquellos que van en los buses con destino, Señor amado, quizás a ver un doctor o a una consulta, quizás alguna gestión de sus labores de trabajo. Ahí, Padre, la gloria tuya y tu presencia los guarde, los libre de todo mal, de todo accidente, Señor. Usted sea llevándolos con bien y trayéndolos con bien. Tu preciosa sangre los guarde. Aquellos, Señor, que aún no te conocen, tu alma sea guardada, Padre, de toda maldad, Señor amado, de toda acechanza del diablo. Oh Dios mío, para que ellos tengan la oportunidad de conocer tu palabra y no se pierdan, Señor. La misericordia tuya y tu amor sea sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y radio oyentes o radio escuchas de este programa. La bendición de Dios esté sobre todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias y nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes barrios de la ciudad. Vamos a deleitarnos con una poderosa alabanza en esta hermosa mañana y se llama Somos Soldados, en la voz de Mayra Leal.
Somos soldados en la misma guerra, juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos. Hay que ser fuertes, hoy toma mi brazo, tú debes continuar. Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo. Deja sentir lo que tú sientes. Deja sentir lo que Jesús también sintió. Hazme saber por lo que has pasado. Hazme saber por lo que a veces paso yo. Porque la unidad somos más fuertes, tú y yo. Porque la unidad somos más fuertes, tú y yo. Somos soldados de una misma guerra, juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos. Hay que ser fuertes, hoy toma mi brazo, tú debes continuar. Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo. La palabra de la cruz. Lo que tú sientes, deja sentir lo que Jesús también sintió. Hazme saber por lo que has pasado. Hazme saber por lo que a veces paso yo. Porque la unidad somos más fuertes, tú y yo. Porque la unidad somos más fuertes, tú y yo. Deja sentir lo que tú sientes. Deja sentir lo que Jesús también sintió. Hazme saber por lo que has pasado. Hazme saber por lo que a veces paso yo. Porque la unidad somos más fuertes, tú y yo. Porque la unidad somos más fuertes, tú y yo. La palabra de la cruz. Bendiciones.
bendiciones, amado oyente, en esta hermosa hora. Vamos inmediatamente y continuamos con el estudio de la carta de los Filipenses. El día de hoy avanzamos al capítulo 2, versículo 11, y la palabra del Señor nos dice así, de esta forma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El motor del cambio. El apóstol Pablo emplea la palabra salvación 2 veces. En Filipenses capítulo 1, versículo 28, la palabra nos dice de esta forma: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra nos revela el poderoso mover del Espíritu de Dios, y que siempre habrá oposición cuando se piense llevar el mensaje de cambio y de salvación a las almas perdidas. Podríamos tener oposición desde la parte externa, o podríamos tener oposición en la parte interna donde estemos. Pero el apóstol Pablo nos dice que lo que hagamos va a generar una transformación final, y que nos ocupemos de la salvación, no solo en nuestras vidas, sino en llevar el poderoso evangelio de Jesucristo a las almas que lo necesiten, y es que toda rodilla se va a doblar confesando al Señor Jesús como su Salvador. Así que el llevar la predicación del evangelio, dice el apóstol, es un querer que Dios pone en nuestros corazones, el cual nos remonta a que haya pasión en nuestras vidas y sintamos de que en nuestras vidas somos esenciales delante de Dios, en los cual Él nos está usando. Sabe, estimado amigo y hermano, la salvación es importante para nuestras vidas, pero también debemos de ocuparnos que sea con temor y temblor. Debemos de estar seguros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Nadie sale de su casa con el deseo de ir a evangelizar por su propia cuenta. El Espíritu de Dios tiene que tratar con la vida de cada hombre y mujer que sean creyentes en la fe, para poder compartir y distribuir el evangelio a los diferentes puntos, ya sean en las ciudades, en los mercados, en los hospitales, en las casas maternas, en las comarcas, en los púlpitos de las congregaciones, en las calles, en los parques, en los barrios, en los departamentos, a los diferentes lugares donde Dios te va a llevar. Ahí es Dios el que pone el querer. Esto es ver las almas del reino de Dios y en el reino de Dios, porque antes usted podría estar en el mundo, pero Dios había escrito un proyecto de que usted un día estaría alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores en una congregación. Ahora Pablo dice: haced todo sin murmuración y contienda. La gloria y la honra sea para el Señor. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, y la iglesia de Filipenses estaba en Filipos. Ahora escribe él la carta a los filipenses. Cuando él escribe la carta a los filipenses, está el nombre de Jesucristo exaltado en esta carta por 52 veces. La palabra gozo se releva a 19 veces en esta carta. Podemos ver que el nombre número 1 que sobresale es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lleva la palabra a la congregación o a la plantación de obra en Filipo a través de una carta con pastor Epafrodito. Epafrodito pasó determinado tiempo en la cárcel de Roma acompañando a Pablo. Ahora podemos ver que este hombre podía dormir quizás en el suelo, y la humedad y aquel suelo helado de la cárcel le hizo contraer una enfermedad llamada tuberculosis, de la cual casi muere. Epafrodito llevaba una carta
No había quien fuese a Roma y él decidió como pastor, lleno de amor, lleno de la presencia de Dios y con las cualidades de un mentor, ir y predicar la palabra en el momento que iba en aquella embarcación, pero su destino también de llegar a Roma era llevarle la ofrenda al apóstol Pablo. Ahora la palabra que se llama del griego katergastomai significa plasmar, hacer una realidad. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice que el Señor pone el querer en nuestras vidas. La realidad a la luz de toda la obra que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas es que cada creyente debe ocuparse de su salvación. Quiero decirle que ser salvo significa manifestar a Jesucristo en la realidad del poder del Evangelio al compartirlo con las almas perdidas. Usted no puede decir yo soy cristiano evangélico y no hablar de Jesucristo. Esto es como que usted vaya a una clase de inglés y usted no hable inglés. O usted está en una clase pero su cuerpo presente ahí y su cabeza y sus pensamientos no están recibiendo aquella clase. Amado hermano y amigo, quiero que vayamos a lo más profundo. Hay personas que conozco que aún no son cristianos y ellos comparten la palabra. En su ignorancia mencionan el nombre de Cristo y ellos dicen algún día estaré en la iglesia evangélica. Ahora, escoger el bien y rechazar el mal es lo que nos queda a cada uno de nosotros. Salmo 45, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, gozaos en el Señor, otra vez digo, gozaos, le dice, me mirad acá en la cárcel, estoy gozoso yo, ¿por qué no estás vosotros gozosos que estás fuera de la cárcel? Él comienza a decir esto, si para mí dentro de esta cárcel me siento gozoso en el Señor, cuando el diablo pensaba que me iba a sellar la boca, aún aquí sigo predicando el evangelio del Señor. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo estaba en aquella cárcel romana y el capítulo 28 de Hechos nos da a conocer que la compañía Augusta asignó una persona de los centuriones para que cuidara al apóstol Pablo, y en Roma se le asignó una casa y estuvo encarcelado a domicilio, mientras que a su mano estaba sometida una cadena atada a la mano de aquel patricio, o sea, aquel soldado romano que pertenecía a la compañía Augusta de los patricios que trabajaban en el palacio real del emperador o del rey. Ahora quiero que usted quiera y pueda entender, él estaba en Roma y estaba cerca del palacio real del César. Quiero decirle que el evangelio entró hasta el mismo palacio. ¿Y cómo fue que entró? Amado hermano, yo creo que Pablo se encontraba aquel día y en aquel momento predicándole el evangelio, y aquel hombre que estaba atado quizás pensaba a qué hora me vienen a relevar. Estoy por pronto a convertirme al evangelio de Jesucristo y a lo mejor el otro soldado no viene. ¿Cuánto será el tiempo que tengo que escuchar a este apóstol Pablo? Es predicar esta palabra. Pablo no perdía el tiempo. Cada soldado de la compañía Augusta, la generación de los patricios del palacio de Roma, era convertido al evangelio. Así que la persona que llegaba y era atado al apóstol Pablo estaba atado a Jesucristo y declarado aquel día que se convertía al evangelio del Señor. Ahora puedo ver que el Señor hace todo perfectamente. Así fue que el evangelio penetró a las áreas profundas de las compañías y de los soldados romanos en Roma, convirtiéndose la mayoría de las personas al evangelio de Cristo. Cuando los soldados encontraban a aquellos cristianos en las catacumbas, en el área de que ellos se escondían por las grandes persecuciones, la mayoría de los soldados recibieron sanidad de sus familias que estaban enfermas. Ellos sabían que había un poder en los nazareos, había un poder en la iglesia. Así que Pablo aquel día, después de haber hecho el trabajo que hizo en aquella cárcel predicando el evangelio, el Señor permitió que fuese liberado el apóstol Pablo por unos años.
Quiero que prosigamos entonces con el texto bíblico de Salmos capítulo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios al Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿A quién le decía? Esto lo decía el salmista en el cántico de las bodas del rey. A Jesús, al amado, él lo había ungido, lo había destinado para que llevara la justicia y que aborreciera la maldad, para que habitara entre los hombres y los hombres miraran que Jesús no era un ser común como todo pecador. Él estaba entre los pecadores, pero no era pecador. Él llevó la salvación a las personas que estaban en esta tierra para que escucharan el mensaje de cambio y transformación. El Señor nos dice la palabra en Primera de Juan capítulo 1:9 a través del apóstol Juan, que si ha cometido un error, abogado tiene con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios, para recibir perdón de sus pecados. Ahora vamos inmediatamente al capítulo 2, versículo 17 de esta hermosa carta de los Filipenses. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora, la libación es una cantidad de vino que se derramaba al lado del altar del holocausto diario. Ahora podemos ver al apóstol Pablo hablando de lo que tiene que ver y representa en Levítico con la práctica de los rituales para tener y ver la consagración, de lo cual el vino simbolizaba el gozo. Quiero leer Jueces capítulo 9, versículo 3. Amado hermano y amigo, es emocionante predicar esta palabra y de que usted esté escuchando ahí al otro lado en las ondas hercianas de Radio Jiré. Es un gozo compartir esta carta de Filipenses para usted. Es la carta del gozo, es la carta de la experiencia, cómo vivir como poderosos cristianos en el Evangelio. Ahora vamos inmediatamente y vamos a leer en Josué, en Jueces, capítulo 9, versículo 13, esta palabra que nos dice de esta forma. Y David le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina, sobre nosotros. Ahora podemos entender lo que la palabra nos dice. En el Antiguo Testamento había una parte llamada la libación y en ese se practicaba donde se derramaba el vino, y el vino generaba y simbolizaba la alegría en el corazón de aquellas personas, pero también representaba que el Salvador entregaría su vida con gozo, es decir, con amor por la humanidad, para generar la redención en las personas. Ahora quiero leer la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor de esta forma. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio, en redes sociales, en Facebook. La bendición de Dios sea sobre sus vidas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos entender entonces que él se entregó con un gran gozo. Ahora en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, la palabra nos sigue hablando, amado hermano y amigo. Y el apóstol le escribe a Timoteo una palabra de poder. Quiero leer esta porción bíblica en Timoteo capítulo 2, versículo 10, la segunda carta. Dice así de esta forma: oh aleluya, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Ahora puede entender usted entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Todo lo soporta por amor a la palabra de Dios y también a los convertidos que están en los diferentes campos que él ha plantado, pero que han quedado los hermanos pastores y presbíteros dirigiendo la obra. Ahora dice que él está en la cárcel, quizás un momento llegó que no soportaba, pero ahora dice, yo todo lo soporto. Todo lo soporto. En nuestra debilidad, hermanos, no soportaríamos, pero en la fuerza del Señor, el Señor es la fortaleza, y es por eso que Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en el Señor porque Él me fortalece. Pablo dice que no importa que su vida sea derramada por sufrimiento en la cárcel, que es posible que él pueda ser condenado a muerte estando ahí, pero que si es la voluntad de Dios, él va a salir. Si es, amado hermano, posteriormente dije, él salió por un tiempo de la cárcel y siguió predicando el evangelio, pero en una redada en contra de los cristianos, el emperador Nerón llevó preso a Pablo y a Pedro, y hasta ahí ellos terminaron predicando el evangelio y fueron uno crucificado y el otro decapitado. Si otros reciben a Cristo y el perdón de pecado, entonces el esfuerzo de predicar el evangelio es compensado, amado hermano. Con la frase, el sacrificio, el servicio de vuestra fe, Pablo alude los sacrificios estipulados en Levítico del capítulo 1 hacia el capítulo 7. En primer lugar, el ritual del holocausto de la harina, la ofrenda de la paz, el sacrificio por el pecado. Esto es para enfocar los aspectos de la obra de Cristo redentora sobre esta tierra. El holocausto es la entrega total. Jesucristo se entregó sin reserva. Ahora quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, presentó su cuerpo para salvar a la humanidad, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en abstinencia, en sacrificio, en decir no al pecado, en consagración, en santificación, para que el reino de Dios sea glorificado en la vida de cada creyente y así los incrédulos puedan acercarse al Señor viendo al Jesús glorificado en la vida de cada creyente. Amado hermano, no hay otra forma de experimentar el cambio en nuestras vidas si no llevamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Nuestra carne quiere vivir como le da la gana, pero el apóstol Pablo nos dice que ser el cristiano que Jesucristo quiere es una experiencia más allá y solo la podemos encontrar cuando nos regocijamos a través del gozo en el Señor Jesucristo. Ahora quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? El Señor. ¿Por qué? Porque ya éramos escogidos por Él para estar en este camino. Ahora usted quiere decir que no todos son escogidos, todos somos escogidos. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí está, ¿quiere usted recibir a Jesús? Algunos dicen mañana. Ahora entonces, ¿por qué espera para mañana pudiendo hacerlo el día de hoy? Lo dejo en su corazón esta palabra. ¿Qué está haciendo? Entréguese al Señor de una forma total y sin reserva. La ofrenda gozosa en torno a la persona de Cristo, se sacrificaba la grasa y se comía el animal asado en familia. Como el Cordero de la Pascua, Cristo es el Cordero de la Pascua y es el que alimenta el alma de cada persona. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor de esta forma: limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos de la levadura. La levadura viene del término griego que significa pecado. Ahora podemos entender que Jesucristo nos quiere limpiar de todo pecado, pero también debemos de renunciar a las obras del hombre viejo que están impregnadas en la vida de cada hombre recién llegado al Evangelio, de cada mujer recién llegada al Evangelio. Jesucristo quiere de que usted y yo desechemos la levadura que impide que recibamos este total gozo que el Señor quiere plasmar en nuestro corazón. Ahora, sin sacrificio no hay gozo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para experimentar el gozo que ahora está insertado en el corazón de cada creyente para celebrar este acto conmemorable de su muerte, el cual expresó su gozo y yendo a la cruz del Calvario y ofreciéndose como el Cordero inmolado. Sacrificio por el pecado habla de la expiación del pecado. Él vino a borrar las culpas, las maldiciones, las rebeliones, las iniquidades de la vida de cada hombre y de cada mujer. Cuando los cristianos abrazan la transformación y el cambio, se convierten en luz, o sea, dejaron las tinieblas. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Aquí nos sigue hablando el apóstol Pablo y dice de esta forma: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor es el que cambia tu mentalidad, tus emociones, tu cuerpo, tu vida es transformada cuando vienes a Jesús. Ahora hemos llegado al versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo dice que se goce y se regocije también con él. A los filipenses. Avanzamos al versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amado hermano y amigo, avanzamos con el tema modelos y mentores. El programa de televisión que estaba viendo se llama El Jefe Infiltrado y había un determinado directivo de una corporación llamada X, la cual puedo recordar de que él pretendió hacer un diseño del cual quería investigar lo que estaba pasando en sus empleados. Aquellas grandes corporaciones, las personas son muchos, sus accionistas, de los cuales este hombre no era conocido. Este disfrazó de empleado y se metió entre medio de los que trabajaban en esa empresa. Este quitó la corbata y se vistió de un traje de empleado, se puso su bata y también se puso la ropa de empleado. Ahora se puso un gorro en su cabeza para atender a todos aquellos clientes que llegaban y comenzó a aprender muy pronto de todo lo que había en esa empresa. Comenzó a sufrir las humillaciones de todo tipo y se dio cuenta de todo lo que pasaba en el interior de esa empresa. Algunos empleados se robaban las horas y no trabajaban. Otros hacían injusticias y provocaban robos dentro de la empresa y ¿sabe qué? Le adjudicaban a otros que eran inocentes. También miraba que otros platicaban y no hacían su trabajo. Y conversando con ellos en la hora de descanso se dio cuenta también de su situación familiar. Ahora él volvió luego a la corporación y se perdió esta siguiente semana. Estaba en su despacho y ahora estaba con la corbata, con su traje ya de dueño y de accionista de esta gran corporación. Los empleados comenzaron a llegar a esta empresa, mas no se daban cuenta de que él era aquella persona disfrazada de empleado. Ahora él comienza a uno a reprocharles y a los otros a felicitar. Así es, hermano amado. El apóstol Pablo explica a los filipenses que el Hijo de Dios ha hecho lo mismo, viniendo a este mundo, se quitó su corona, se quitó su traje de rey, dejó sus riquezas en gloria y se vistió de las ropas sencillas, de las ropas de pobreza para servir a una humanidad que no lo merecía, pero él lo hizo con gozo, entregándose e yendo hacia la cruz.
Un día fue niño, luego fue joven, llegó a ser adulto. 33 años se apartó de su padre para venir a esta tierra y experimentar la pobreza. Sufrió soledad, sufrió rechazo, sufrió el dolor. A pesar de todo, él siguió siendo fiel al plan de su padre y aprendió algo de lo cual nos trajo consolación, gozo, paz, restauración, salvación, no solo a nosotros, sino a toda la humanidad que recibe en su corazón a Jesús como su Señor. Jesucristo dice que él ha visto a su Padre. El que le mira a él ha visto también a su Padre, lo dice la palabra. Así de que el que tiene amor en su vida ha encontrado a Jesucristo, porque su Padre también es amor, es justicia, y todo esto debe de estar encarnado en la vida de una persona que se dice ser creyente en el Señor Jesucristo. Pablo pone su propia vida como ejemplo y cita al hermano Timoteo y al hermano Epafrodito, el pastor de Filipo. Como modelos, necesitamos modelos para aprender cómo vivir la vida cristiana. Además de modelos, hace falta mentores, personas que se dediquen a ser ejemplo en las congregaciones, que se interesen por la vida de los creyentes, que sean grandes consejeros, que sean hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que sean intachables, que no tengan de qué avergonzarse, que cumplan con lo que dice la palabra. Amado hermano, ¿por qué la obra de Dios escasea esto? ¿Acaso hemos dejado de orar? ¿A dónde están los Timoteos y los Epafroditos, que eran los fieles amigos del apóstol Pablo? Pablo no estaba pendiente de que en cualquier rato ellos podían decir, ya no seguiré en la obra. No, él sabía que su amado hermano Timoteo y Epafrodito eran fieles a Jesucristo y también a Pablo. El mentor de ellos era Pablo, mientras Timoteo y Epafrodito eran aquellos hombres, pastores, colaboradores en aquellas plantaciones de obra. Ellos eran los excelentes modelos para Filipenses o la iglesia de Filipo. La necesidad de modelos. La tinta invisible se ve en la aplicación del calor. El viento se hace visible con el movimiento de las hojas de los árboles. La electricidad se pone a manifiesto cuando el bombillo se enciende. Algo tiene que pasar para que los misterios sean revelados y salgan a la superficie. Se ha percibido entonces lo que tiene cada persona en su corazón. Cuando el Señor dice que había otro espíritu en Caleb, esto está ya en Josué, es porque insistió que el espíritu de Caleb era diferente a aquellos 10 espías. Y al subir de aquella tierra, ellos dijeron montones de cosas, que habían grandes gigantes y que los israelitas eran como simples hormigas o simples insectos, podríamos decir. Entonces ellos pusieron en aquel momento de una parte negativa al pueblo de Israel. Pero Caleb y Josué dijeron de que ellos podían poseer la tierra y levantarse creyendo de que Dios iba delante de ellos. Ahora ellos llegaron a amedrentar al pueblo, pero ustedes no saben lo que pasó. El pueblo tenía tanta gana en aquel momento de apedrear a Josué, a Moisés y a Aarón y al mismo Caleb. Esto está en Números 14:24. Cuando los hombres de Dios se levantan para proclamar la palabra, son mentores de gran relevancia, de testimonio, de palabra, de acción, llevan ser propenso a ser apedreados de una forma espiritual invisible o ser apedreados de una forma física, a como lo hicieron con Esteban. Ahora quiero leer Números 14:24. Así de que todos los hombres de Dios que quisieron hacer cosas diferentes recibieron siempre oposición. Amado hermano, no solo usted que me está escuchando está recibiendo la oposición en la obra donde usted está. Ahora el Señor habla a nuestras vidas, porque recuerde, usted y yo trabajamos para la obra del Señor, y dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Los secretos del corazón
se muestran en las decisiones. La destreza del cocinero se conoce en la preparación de sus platos. La excelencia del deportista en los partidos que él gana. Jesús hizo visible al punto de desafiar a sus adversarios. Así de que Juan capítulo 8 versículo 46 nos dice la palabra, amado hermano y amigo, de esta forma. El capítulo 8 versículo 46, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿A quién les dijo Jesús? A aquellos fariseos, aquellos saduceos, que ellos no resistían la palabra que Jesús decía que provenía del Padre, porque no provenían ellos de Dios, no había gozo en su corazón, no había un cambio. Ahora el Señor quiere que el amor y la fidelidad de Él permanezcan en nuestras vidas, aun cuando esté en silencio Dios y su pueblo esté en sufrimiento. El Señor no te ha olvidado. Él estará por manifestar su gloria y ayudarte en los momentos más difíciles. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús insiste en que hacer la voluntad del Padre es lo que Él ha venido a esta tierra, en medio de tempestades, de dificultades, de persecuciones. Jesús avanzó en el ministerio. Así, hermano, usted avance. El apóstol Pablo dice que nada lo intimide. No sienta temor. Avance, sométase en ayuno y oración y vaya a hacer lo que el Señor le ha llamado. Jesús se somete a la voluntad del Padre sin recompensa inmediata, pero posteriormente recibiendo su recompensa del Padre. Jesús atendió toda la noche a los enfermos y muchas veces nosotros podríamos decir, ¿y cómo creen que voy a ir de noche a orar por ellos? Si mire que queda lejos mi casa, pero aquí le voy a leer lo que hizo el maestro. Por eso es que ser el discípulo de Cristo no es fácil, ser el predicador de Cristo no es fácil. Así de que cuando le llama a una persona a medianoche para orar, amado hermano, podríamos decir, estoy lejos o puedo orar por el teléfono mientras llega la mañana y llego personalmente a orar por usted. Algunos tienen vehículo y pueden ir, pero el que no lo tiene, pues le es más difícil. Dice Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Día y noche pasó el maestro orando por los enfermos. El ministerio de Jesús, amado hermano, a pesar de que él era 100% Dios y 100% humano, era cansado. Así de que no solo usted ha sentido cansancio, Jesús sintió cansancio también en su ministerio. Jesús da ejemplo de lo que debe de ser la experiencia de cada creyente, demuestra que debemos de encajar, aun cuando hay rechazo, aun cuando hay odio, cuando hay traición y todo esto también hasta la muerte. Esto no solo lo dice Jesús, sino también el apóstol Pablo. Estas son las experiencias desagradables que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios constituyen el pan de cada día, con los cuales son probados y preparados en ese desierto para posteriormente ver la gloria de Dios. Las limitaciones de un modelo deficiente. Como modelo necesitamos que vaya delante de nosotros la aventura de la cual el apóstol Pablo nos dice que debemos de conocer desde el principio, debemos de avanzar en la fe, debemos de cambiar la perspectiva de nuestras vidas y de las que nos rodean para que miren a Jesús glorificado en nuestras vidas. Debemos de tener modelos a personas con valores sólidos, con resiliencia cristiana, con un recorrido bíblico a los ojos de las personas y de los incrédulos que miren a Jesús glorificado en sus vidas. No debemos de poner a personas porque son simplemente mis amigos o porque son de dinero o porque tienen otra relevancia. Vamos al contexto bíblico. La palabra dice, los diáconos fueron elegidos, 7 varones llenos del poder del Espíritu Santo, pero también ellos tenían otras virtudes. Ahora
Debemos de ir a la Biblia para poder elegir a los líderes compatibles y a los mentores conforme al estándar de la Biblia, que son la gran relevancia del personaje, del obrero, del pastor, de las personas o líderes encomendados a estar en la congregación. Debemos de tener modelos a personas que se dirijan y tengan en primer lugar a Dios. El valor de un modelo. Ahora quiero leer la porción bíblica en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. No solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle y yo esté con menos tristeza. Recibirle porque el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba a mí en el servicio. Si el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra en persona para que recuperáramos los aspectos olvidados del carácter del Señor y aprendiéramos a vivir ante Dios como dice la palabra, y no somos ciudadanos de esta tierra y de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces necesitamos nosotros como creyentes plasmar nuestro ojo en la realidad de Dios. Los que no conocen al Señor y los que son jóvenes en la fe necesitan ejemplos, modelos, mentores, personas de carne y hueso, en lo cual tengan un contexto de confianza, de conversación, de virtudes, de amistad, de empatía, que nos enseñen cómo andar en el Señor. Pablo constantemente remite a los hermanos su ejemplo, y que no es una vanagloria para este personaje, sino que es una gloria por sus atributos, pero que también se fijen en el Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16. Ahora el apóstol Pablo nos habla a través de Corintios, y quiero leer esta porción así. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Tal parece el hermano Timoteo había andado por todas las plantaciones de obra predicando el mensaje de Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor. Ahora Pablo destaca el servicio de este mentor, de este hermano, pero él piensa en los filipenses, él ora por los filipenses, él pregunta por los filipenses, él se interesa por ellos, él le pregunta a hermano Epafrodito, ¿cómo están los hermanos en Filipo? ¿Qué están haciendo? ¿Algún problema ha surgido? ¿Qué me puedes contar? Ahora la palabra, hermano, este hombre tenía un espíritu de servicio. Génesis capítulo 24, 13 y 14 nos narra la historia de que Abraham mandó a buscar una joven doncella en la tierra lejana de sus padres o de sus parientes para que esta joven se casara con su hijo Isaac. Y aquel día dice de que la joven no solo le dio agua a aquellos hombres que llegaron, sino que también sacó para los camellos. El servicio de esta joven se destacó para que ella fuese elegida como la esposa de Isaac. Ahora creo que también el Señor mirará qué estamos haciendo en su obra. Dios no puede llamar a personas negligentes. Él llama a personas diligentes a su obra. Eso es lo que usted debe de ver en estas personas que quiere poner como líder en su iglesia. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 22, dice de esta forma:
pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Quién? El hermano Epafrodito y el hermano Timoteo. Pablo lo está dando a conocer. Destaca el servicio en el camino de Dios. Timoteo tenía una postura respetuosa hacia la autoridad del apóstol Pablo. Luego él envía a Epafrodito a Filipos y se queda nuevamente en aquella cárcel con hermano Timoteo. Hay cualidades del hermano Epafrodito sorprendentes. Él dormía en la cárcel y quizás por dormir en aquel suelo él contrajo la enfermedad de tuberculosis, pero cuando él mejoró, él regresó nuevamente a Filipo. Así que las cualidades del hermano Epafrodito son un gran ejemplo. En primer lugar, él asumió el peligro, cansado, cruzó todo aquello que era el mar en embarcación hasta llegar a Roma, a cubrir sus gastos por su enfermedad. No le importó el viaje era largo, era peligroso, no le interesó todo esto. Él necesitaba ir y ver a Pablo y llevarle esta ofrenda. Jesús nos dice que nos neguemos y que tomemos la cruz cada día. Muchas veces nos dejaremos de preocupar por nosotros y nos preocuparemos por otras personas. El versículo 28 y 30 dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Amado hermano, necesitamos modelos que ilustren cómo funciona la vida cristiana. Necesitamos personas llenas del Espíritu Santo, que dejen legado, que dejen huella, que apoyen la obra, que levanten obreros, que manden personas llenas del Espíritu Santo y se proclamen en ayuno y oración para mandarle a las plantaciones de obra. Necesitamos hombres decididos que saquen a la luz lo que está escondido en aquellas personas que están escondidas en la congregación, pero que tienen el corazón de Jesús para ir a laborar en la obra. Ahora, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El modelo es el que te observa de lejos, te fijas en su vida y sacas lecciones porque necesitas poner esta persona en el lugar oportuno. Un mentor debe de tener las siguientes cualidades. En primer lugar, empatía. Filipenses 3:1, que ya lo he leído. Él no juzga, sino que ayuda, pero también exhorta, amonesta y a la persona le hace de una forma sobrenatural a través de la oración y la palabra cambiar quizás de su situación o altercado de la cual va pasando. Quiero recordar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Pablo también les anima. En segundo lugar, esta persona anima a que te acerques al Señor. Filipenses 3:1. También enseña que según su momento vital, Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo enseña a los hermanos que sean sobrios, que sean diligentes, que tengan conocimiento, que tengan discernimiento, que se guarden de las personas, que no todos son creyentes, aunque estén en la congregación, sino que sean personas con celo espiritual, que guarden la palabra, pero que tengan amor, que tengan prudencia, que sean fieles a Dios, que algunos le van a sonreír, pero que tampoco no son las personas que el Señor quiere para ese puesto. Así que Él les lleva a un momento de que sean celosos en la obra, pero que se dirijan con el amor, con el gozo, con la prudencia, buscando al Señor, buscando el mentor, los líderes conforme al corazón de Dios. Punto número 5. Un mentor abre su corazón y expresa sus experiencias aprendidas. Necesitamos, amado hermano, modelos y mentores que sean hombres y mujeres de oración constante, que busquen a Dios en primer lugar, que demuestren amor hacia las personas que están a su alrededor, amor y pasión hacia las almas,
hacia la obra de Dios, que no haga diferencia ni discriminación entre sus hermanos en la congregación, que no levante difamación, sino que sea una persona sobria, que lleve la palabra no haciendo discriminación, sino llevando el mensaje de amor, de salvación, de cambio, de unidad, de koinonomía, que significa del griego comunión, gozo. La intimidad que tiene cada creyente con el Señor es revelada en su relación con sus hermanos en la congregación. Amado hermano, que Dios nos ayude a escoger lo preciado en la grey de Dios. La grey de Dios tiene que avanzar y se necesita elegir a las personas correctas, y esto se hace a través de la búsqueda en el ayuno, en la oración, en el Señor. El Señor nos ayude para trabajar en su obra. Recuerde, Él quiere que vivamos una experiencia cristiana más allá de lo que proclamamos con nuestras palabras. Quiere de que las personas de afuera, aún siendo cartas leídas nosotros ante el mundo, escuchen el mensaje de Jesús, no solo de nuestra boca, sino de nuestra vivencia a diario en el Evangelio. Amado hermano oyente, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Oramos y nos vamos despidiendo de este hermoso programa, La Palabra de la Cruz, invitándole de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a escuchar esta poderosa palabra que llena el corazón de cada persona. No es porque sea mi palabra, sino es la palabra del Evangelio de Jesucristo, y que su nombre sea levantado en todo lugar, y la gloria y la honra es para el Cordero de Dios. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra. Gracias, porque es un anhelo constante presentar este Evangelio, Señor amado, en los diferentes lugares a donde usted nos pone. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiga a cada hermano, a cada oyente, a cada persona que ha estado conectado a Radio Yiré, ha escuchado esta palabra, ha sido renovado y restaurado. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que usted guíe, Señor, a cada pastor, a cada persona en la congregación que lo tiene al mando de la obra y de la grey. Y que sea usted poniendo, Señor amado, líderes conforme a su corazón. Que sea, Señor amado, oh Dios mío, despertando esta motivación para que sean levantados aquellos líderes, modelos y mentores conforme al corazón tuyo, Señor, que sean celosos en su obra, pero que también sean llenos del fruto, del gozo, del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Quédate en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos y oyentes. La bendición de Dios quede en su vida. Se despide de usted su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. Bendiciones.